Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan mis colegas, mis compañeros que me ven? Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Estaba viendo algo raro que pasaba por el techo, en fin, no sé qué sea. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bien importante. Si usted es orientador o si es un psicólogo y un colegio, créame que le va a interesar. Porque es una metodología diferente, una metodología distinta para enseñar un tema fundamental como son los hemisferios cerebrales. ¿Y a quiénes se les va a enseñar? A los adolescentes. Así que si usted tiene problemas para explicar este tema y si lo desea explicar de una forma más lúdica, preste atención a esto. Acabo de hacer una maqueta sobre los hemisferios cerebrales y funcionó. Usted se preguntará, ¿y cómo la hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué tipo de maqueta hizo? Bueno, pues me puse a pensar que en vez de enseñar por medio de un artefacto el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y lo que cada uno de ellos poseía en cuanto a características de la personalidad, dije, mejor hagamos algo diferente, mejor hagamos árboles en plastilina para que ellos hicieran su propia conclusión acerca de cuál hemisferio cerebral predominaba más dentro de su personalidad. Entonces yo les dije, con esta plastilina, les pasé plastilina verde, plastilina café, en otro curso plastilina amarilla, plastilina anaranjada, yo les dije, van a hacer un árbol, pero tiene que ser un árbol con ramas. Entonces me preguntaron, profe, ¿y para qué con ramas? Yo les contesté, para que las ramas nos sirvan como ubicación de cada una de sus características de la personalidad de acuerdo a los hemisferios izquierdo y derecho. Es decir, que usted hace el árbol, ¿sí? Y una vez que lo haga, usted observaba en el tablero las características que el hemisferio izquierdo, matemático, lógico, detallista, observador, calculador, perfeccionista, y en el hemisferio derecho, creativo, emocional, sentimental y demás, y el estudiante tenía que decir de todas esas características cuáles reunía y según su apreciación qué hemisferio predominaba más en su vida, si el izquierdo o el derecho, de tal forma que cuando hicieron el árbol ubicaron las características en las ramas. Yo les preguntaba, bueno papi o mi amor, ¿qué hemisferio predomina más según tu apreciación, según lo que has ubicado ahí? ¿El izquierdo o el derecho? Ellos decían el izquierdo, otros decían el derecho. Luego me llevé los árboles y empecé a diseñar una maqueta que consistía en representar un paisaje, y ese paisaje estaba dividido por un río, y los árboles que según los estudiantes se consideraban dentro del hemisferio izquierdo los ubicaba en la parte izquierda y los del hemisferio derecho en la parte derecha del paisaje. Es decir, que si aquí estaba el río, aquí está el río, los árboles de la parte izquierda pues representaban el hemisferio izquierdo y los árboles de la parte derecha pues representaban el hemisferio derecho. Me voy a explicar mejor. Digamos que este espacio es la maqueta y aquí voy a dibujar el río, ¿correcto? Este es el río. Tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, donde se ubicaría el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Un río que divide el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si el estudiante consideraba colocar su árbol en el hemisferio derecho, ya que creía que su personalidad estaba compuesta por ser creativo, por ser emocional, sentimental, imaginativo
y demás, pues entonces ubicaba su árbol aquí, en el terreno del hemisferio derecho. Lo mismo sucedía con el hemisferio izquierdo. Si el estudiante se consideraba lógico, perfeccionista, de pensamiento matemático, ¿correcto? Bastante meticuloso o detallista, pues entonces ubicaba su árbol en este terreno, en el terreno del hemisferio izquierdo. Hay aprendizaje y creatividad, ¿correcto? Hay motivación, porque se les dice que dentro de la maqueta asignen su árbol en el hemisferio que ellos consideren. Y funcionó, que fue lo mejor. Les encantó, pero ¿por qué les encantó y por qué aprendieron a la vez? Porque fue algo lúdico, porque fue algo diferente, algo creativo, algo que ellos nunca habían hecho y que era distinto a hacer un test donde se mencionaba qué hemisferio predominaban más, o qué área cortical predominaban más, o qué área límbica. Ellos estuvieron concentrados, asumiendo la responsabilidad de crear el árbol, de ubicar las características de su personalidad y determinando por sí mismos qué hemisferio predominaba más y con qué carrera se relacionaba ese hemisferio. Vale, obviamente antes de hacer esta maqueta y hacer este ejercicio, se les psicoeduca o se les explica qué son los hemisferios cerebrales, ¿sí? ¿De qué está compuesto el hemisferio cerebral izquierdo? ¿De qué está compuesto el hemisferio cerebral derecho? ¿Cómo es que interactúan los hemisferios y qué relación tienen esa interacción con nuestra personalidad o nuestro repertorio comportamental? También se les tiene que explicar qué son los cuadrantes de Hermann, cuáles son las áreas corticales, cuáles son las áreas límbicas y qué relación tienen estos cuadrantes o estas áreas con los hemisferios cerebrales. Y naturalmente la relación que existe entre estas áreas o estos cuadrantes de Hermann y los hemisferios cerebrales con relación a sus carreras profesionales, y más si estás dictando proyecto de vida, tienes que darles un propósito, una motivación en función al autoconocimiento para que ellos digan, hey, soy hemisferio izquierdo, entonces según esto, ¿qué carreras se asociarían con mi hemisferio? ¿Sí? ¿Qué carreras se asociarían con el hemisferio que más domino? Que puede ser el izquierdo, que puede ser el derecho, y así es un método mucho más fácil para que asocien su carrera, sus aspiraciones con su autoconocimiento. Ahora bien, usted se preguntará, venga, pero ¿usted tiene títulos en neuro? No, yo no tengo títulos en neuro, sin embargo estudié una profundización en psicología educativa, me enseñaron el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, las áreas corticales, las áreas límbicas, y entonces me dije, ¿por qué no sería provechoso enseñarle esto a los estudiantes para que su motivación en cuanto a encontrar una carrera o algún oficio o vocación pues esté determinada por el uso de alguno de sus dos hemisferios? Bien sabemos que a pesar de que utilizamos los dos, tenemos más dominancia en uno, y por qué no utilizar eso para motivarlos, para proponerles alcanzar una carrera profesional que tenga relación con estas características, con la predominancia de sus hemisferios. Me pareció una muy buena idea, una idea bastante educativa, una idea bastante curiosa, donde no es necesario tener miles de títulos en neuro, pero sí una forma didáctica, lúdica para explicar, y obviamente la información clara acerca de cómo funcionan los hemisferios. Ahora bien, después de implementar esta actividad que es netamente cualitativa, llegue al punto cuantitativo. Si usted tiene conocimientos en neuro, si tiene una énfasis en neuro, aplíqueles el test. ¿Para qué? Para confirmar que efectivamente el estudiante domina más el hemisferio izquierdo que el derecho o viceversa, y de esa forma entregarle resultados favorables, resultados mucho más especializados, para hacerle creer definitivamente al estudiante que domina esa parte, esa característica de su cerebro.
Sin embargo, si no tiene ningún estudio, si no tiene ninguna preparación así recontra que óptima y que no conozca nada de los hemisferios, conozca un poco, estudielos un poco e implemente esta actividad interesante para motivarlos a que su autoconocimiento llegue un poco más lejos, para que su autoconocimiento llegue a relacionarse con la carrera que desea estudiar. La clave está en estar bien informado por un lado y por otro lado estimular muchísimo sus habilidades creativas para hacerle entender a ellos que efectivamente mantienen una personalidad y unas características. Ya para finalizar, los voy a dejar con un video bastante cortico acerca de esta maqueta, acerca de esta gran colecta de árboles con sus respectivas divisiones. Están los árboles del hemisferio izquierdo y están los árboles del hemisferio derecho. Así que póngale muchísima atención a cómo está diseñada la maqueta, a cómo se mencionan las características generales de los dos hemisferios y bueno, esto es otro producto que salió exclusivamente del laboratorio de aprendizaje infantil, del laboratorio de aprendizaje institucional del Gimnasio Modelia Real. Como siempre es un gusto para mí servir a este colegio aportando ideas nuevas que tengan que ver con psicología, que tengan que ver con la orientación vocacional y salió de la misma creatividad, del mismo compromiso que tengo con la carrera, que tengo con mi carrera, con mi profesión y de la observación, ¿sí? Los chicos se entienden más por actividades lúdicas que por formatos. Usted le puede pasar un formato y el estudiante lo puede llenar y ya está, pero si es una actividad distinta, una actividad lúdica, le aseguro que se involucra más y aprende el doble. Entonces, muchísimas gracias por su atención, los dejo con el video, que estén muy bien, nos vemos en otro próximo video. Vamos a seguir trabajando con material, con herramientas para que usted aprenda, para que usted se motive a ser un mejor profesional, a ser un mejor practicante de psicología. Y nada, que estas ideas no queden ahí perdidas en el espacio, sino que sepa utilizarlas, sepa comprenderlas y, ¿por qué no?, mejorarlas. Muchísimas gracias, que estén muy bien.